de consumo y producción sostenibles, coherentes y eficaces. El proceso que comenzamos ya hace una serie de meses y que hoy queremos ya presentarles los avances que hemos tenido y de ahí que queramos también tener una discusión con todos ustedes para seguir capturando estos insumos que van a ser bien importantes. Así que sin más, les vamos a mostrar una pequeña agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el mandato de la resolución de UNEA 4, o sea, es decir, de dónde viene toda esta consulta regional y estos componentes clave del proceso que estamos siguiendo. Seguido haremos una presentación de los objetivos de la reunión y de una serie de preguntas claves que queremos sostener en una conversación durante esta sesión. Luego, con el apoyo de nuestro socio para esta consulta regional del Grupo GEA, vamos a hacer un resumen de este inventario, de este ejercicio que hemos ido haciendo de identificación de políticas integrales y coherentes que ustedes nos han ido proporcionando información. Y luego haremos una pequeña introducción a uno de los ejemplos con la representante de la República de Costa Rica. Y haremos también un resumen del estado de la recopilación de los casos de buenas prácticas innovadoras en la región. De ahí vamos a pasar a una discusión entre todo el grupo con el fin de capturar pues algunos mensajes clave que queremos seguir introduciendo para todo lo que van a ser las recomendaciones que van a ir para el reporte para UNEA 5 y luego clausura y los próximos pasos. Entonces, en cuanto a la introducción, muchos de ustedes ya han ido siguiendo toda la información a través de los correos electrónicos, a través del ejercicio para identificar estas políticas integrales, pero todo esto viene apoyando a esta resolución que se firmó con el apoyo, se aprobó con el apoyo de los Estados miembros en la última Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en UNEA 4, una resolución que se titulaba Vías innovadoras para lograr el consumo y la producción sostenible. Y exactamente en esa resolución se solicita a la directora ejecutiva del PNUMA el desarrollo y presentar un informe que ofrezca un panorama general de las buenas prácticas que impacten en el diseño de los productos y servicios y la reducción de los efectos ambientales negativos. Y políticas coherentes sobre productos para desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental mediante el consumo y la producción sostenible. Y todo esto que se genera una serie de recomendaciones que se presentarán a la Asamblea Ambiental en su quinta sesión, en UNEA 5. Algunos aspectos ambientales algunos aspectos relevantes de este ejercicio, de esta consulta regional que estamos llevando, es justamente como decimos, hemos estado elaborando un inventario global. Aquí estamos en el capítulo de la región de América Latina y el Caribe, pero este mismo ejercicio de inventario de políticas integrales y coherentes lo hemos estado llevando a cabo en Europa, en África y en Asia-Pacífico. Al igual, una recopilación de buenas prácticas de diseño de productos y servicios y sus impactos. Y luego, por último, una formulación de recomendaciones sobre el potencial que tienen estas políticas integrales y coherentes y las prácticas innovadoras para seguir avanzando en el diseño de los productos y los servicios y apoyar a esa transición hacia el consumo y la producción sostenible. Todos estos resultados se van a agrupar y todo, como decíamos, todo esto se va a llevar y se va a presentar a discusión en la próxima Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas con todos los Estados miembros. Esto es una cosa que, bueno, seguimos enfatizando en el concepto de política integral y coherente, justamente para reforzar el concepto y que todos tengamos claro lo que nos referimos con una política integral y coherente, que se refiere a un instrumento de política que va a minimizar los impactos negativos a lo largo de
del ciclo de vida del producto o servicio. Por ejemplo, durante el diseño, la extracción de los recursos naturales o la producción y distribución o fin de uso. Sí que es verdad, y antes recalcaba cuando hacía la lectura de este párrafo 15 de la resolución, de la importancia que le dan a la etapa de diseño como una etapa importante o de gran interés en identificar qué políticas integrales y coherentes, qué tipo de instrumentos están aportando justamente a esta etapa del diseño y de esta manera, por decirlo así, aguas arriba en todas las cadenas de valor de los productos, poder realmente crear un impacto y o reducir los impactos directamente desde el principio de las cadenas de valor. Cuando hablamos de políticas integrales y coherentes, incluyen instrumentos de política que pueden estar enfocados en la extracción de los recursos naturales, en temas de ecodiseño, tecnología verde, en el uso responsable de químicos, simbiosis industrial. Hablamos también de información al consumidor, de ecoetiquetado, de las compras públicas sostenibles. También hablamos del manejo de residuos, la responsabilidad extendida del productor y cualquier otra política que va a movilizar la demanda y la oferta hacia modelos sostenibles. Y estos instrumentos pueden ser, algunos serán voluntarios y algunos otros serán de cumplimiento obligatorio. Esto es en cuanto a un poco la definición y ahora, antes de pasar a darles un poco más sobre el progreso que hemos ido haciendo con el ejercicio y los resultados que hemos tenido con esta consulta, quisiera volver a plantear en el Save the Date, en el email que les enviamos, ya planteábamos estas preguntas, pero las quería volver a plantear de nuevo para justamente que luego en el momento de discusión entre todo el grupo podamos ir teniendo todos los insumos, que es lo que realmente nos interesa, poder capturar todos los insumos de todos ustedes como puntos focales y tomadores de decisiones en sus países y poder capturarlo y plasmarlo en el informe que irá para UNEA 5. Sobre las políticas integrales y coherentes, nos gustaría saber más sobre cómo han contribuido en la protección del medio ambiente en los casos específicos en sus países y nos gustaría saber específicamente qué condiciones habilitantes se tienen que dar para que se genere este impacto y luego cómo crear también una mayor coherencia entre las políticas, incluso cómo pueden estar conectadas algunas políticas con otras. En cuanto a las buenas prácticas innovadoras, ¿cuáles han sido los avances de su país en la identificación y adopción de estas buenas prácticas y que minimicen los impactos ambientales? Y luego también cuáles son esas condiciones para implementar estas prácticas, ¿no? También desde su punto de vista y desde la parte de la política pública, qué condiciones se tienen que promover para fomentar las buenas prácticas. Y luego también el rol de la comunidad internacional, tanto del PNUMA, desde el Sistema de Naciones Unidas, como de la comunidad internacional, en general, cómo se pueden abordar esas carencias o desafíos, cómo se puede apoyar desde nuestro... Les pediría si es posible que podamos tener los micrófonos cerrados durante las intervenciones. Gracias. Y bueno, ¿qué desafíos, no? ¿Qué carencias y desafíos se pueden apoyar desde la comunidad internacional justamente para poner en marcha y apoyar estas políticas y buenas prácticas? Y con esto, si puedes pasar a la siguiente, justamente, bueno, ya con la última diapositiva que les quería presentar, las opciones de retroalimentación. Durante este último mes hemos ido manteniendo una serie de contactos con todos ustedes, hicimos un cuestionario en el que poder recoger información, agradecemos desde ya a todos los países que han participado y han estado proporcionando información. Si después de esta reunión siguen interesados y hay alguna otra información que quieran compartir a través de los correos electrónicos bueno, de Marcos Alegre, que ahora presentaré del Grupo GEA, pueden compartir tanto ejemplos de las políticas integrales y coherentes y de buenas prácticas.
Y luego en el día de hoy esperamos realmente que sea una discusión bastante fructífera, ya sea a través de sus intervenciones o si prefieren escribir a través del chat, pero realmente les animamos a que podamos capturar toda esa información y todos esos insumos de su parte, y pueden incluso después de la conversación de hoy a nuestros correos escribirnos. De nuevo, simplemente por poner recalcar de nuevo el agradecimiento a todos ustedes por participar en esta sesión y por toda la información que ya nos han dado. A lo largo ahora de la sesión les rogamos que por favor tengan los micrófonos silenciados, y en el momento de querer intervenir hay un botón, verán en el lado derecho de sus pantallas, que dice levantar la mano, y iremos moderando para que todos ustedes puedan ir hablando, o si lo prefieren también por el chat pueden ir dejando sus preguntas o comentarios. Sin más, le doy la palabra a Marcos Alegre, presidente del Grupo GEA, que es el socio que nos está ayudando en todo este desarrollo de la consulta regional, y les va a presentar un poco más de los avances. Muchísimas gracias, y Marcos, también muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Gracias, Ignacio, por la presentación. Muy buenos días con todos y buenas tardes para los países que ya están más de las 12 del mediodía. Como ustedes saben, y varios de ustedes los he estado contactando por correo electrónico, también por llamadas telefónicas o por conferencias. Hemos estado en estos meses haciendo el inventario de las políticas integrales y coherentes en los países. Quiero agradecer a todos los países que ustedes ven en la pantalla, que han presentado sus casos de política, y estos tienen pues casi siempre había una política macro, una política sombrilla, ¿no? Como el caso de Chile, hoja de ruta en economía circular, pero cada una de esas políticas tiene un instrumento de operativización, un instrumento práctico, un instrumento de concreción, que es lo que justamente se está tratando de buscar. Estas políticas que instrumentalizan, que permiten concretar las buenas iniciativas de consumo y producción sostenible, ¿no? Por ejemplo, la responsabilización del productor, como tienen en Colombia, incentivos para generar energía con fuentes no convencionales. En República Dominicana, manejo de residuos plásticos de un solo uso. En Costa Rica, compras públicas sustentables, etc. Entonces hay un conjunto de instrumentos de política que permiten avanzar hacia un modelo con una mayor presencia, digamos, con una mayor enfoque a consumo y producción sostenible. Vamos a ver un poco de las estadísticas, de cómo han sido estas políticas de los países que han respondido, y estas básicamente se han centrado en sectores como la agricultura y pesca, construcción y edificaciones. En otros hay grandes otros, 3%, porque aquí se incluyen los residuos sólidos. También han habido muchas políticas en el sector turismo. Estas políticas que ya decía Ignacio, que tienen que ver con rediseñar las cosas, ¿no? Cambiar, que esas políticas susciten rediseños de los productos o diseños novedosos, innovadores de productos y servicios. Estas políticas integrales también han caído en diferentes ámbitos como la producción, la extracción, el diseño, el consumo. Esta información obviamente vamos a compartirla, pero nos da un panorama bien interesante de lo que estamos haciendo en América Latina y Caribe en cuanto a las políticas de consumo y producción sostenible. Las políticas tienen diferentes naturalezas, ¿no? Como ustedes, los que han podido revisar el cuestionario, políticas basadas en aspectos legales, políticas basadas en elementos, incentivos económicos, impuestos, medidas tributarias, políticas basadas en información al consumidor, información en general, y otras políticas o instrumentos de políticas voluntarios, ¿no? Como clásicamente o convencionalmente
ocurre en varios países de América Latina, como los acuerdos voluntarios de producción más limpia. Entonces tenemos países que sus políticas, sus instrumentos de políticas, como le llamamos, integrales y coherentes, caen en los cuatro tipologías de política: legal, económica, informativa o basada en información y voluntaria. Hay países como Santa Lucía o Honduras que han hecho políticas basadas en elementos legales, en instrumentos legales vinculantes, ¿no? La mayoría de esas políticas han caído están en etapa de implementación, el 61%, acá se ve en el gráfico de la mano derecha. Otras han sido recientemente aprobadas y algunas, el 8%, están a nivel de diseño. Y 8% de estas políticas que hemos podido recopilar han sido completadas y se están evaluando. Este es un panorama muy rápido de lo que hemos podido recopilar hasta el momento, y ahora vamos a conocer un poquito más del caso de Costa Rica. Queríamos presentar un caso para que todos podamos tener un poco de un feeling de cómo se implementa o cómo se diseñó y se está implementando una política integral y coherente en un país hermano como Costa Rica. Entonces aquí quería invitar a Shirley Soto, que es la directora del área que tiene que ver con consumo y producción sostenible, para que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso y cómo están avanzando con la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018-2030. Doña Shirley, le dejo la posta para esta presentación, por favor. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Tal vez así rápidamente contarles cuál fue nuestra experiencia con esta política de producción y consumo sostenible. Pues esta política la hicimos de manera participativa. Nosotros realizamos diferentes tipos de talleres, duramos bastante tiempo, tuvimos eventos participativos desde el año 2015 hasta el 2018. Generalmente cuando uno tiene una idea para desarrollar una política de estas, pues tiene una idea centralizada en las necesidades de su propia organización, su propio ministerio, pero nos damos cuenta con esta experiencia que tuvimos que el instrumento se enriquece y de verdad llega a tener repercusiones donde la vida ocurre cuando se hace a través de un proceso participativo. Entonces contarles que inicialmente teníamos una idea para formular nuestra política. Hicimos un diagnóstico inicial para saber qué existía en el país, ¿verdad? Y no tratar de inventar el agua tibia. Y nos dimos cuenta en ese diagnóstico nacional que existían 36 políticas que ya estaban funcionando en el país, que de alguna forma tenían ya temas de producción y consumo incorporadas. También evaluamos cómo estaba el tema en el sector privado, cómo venían ellos desarrollando algunas experiencias en estos temas, y nos dimos cuenta que había muchísimas prácticas sostenibles dentro de nuestros emprendimientos privados, ¿verdad? Y nos encontramos más de 200 casos de experiencias que ya venían funcionando en el país. Como les digo, con todas estas experiencias y llamando a estos actores en eventos participativos, pudimos enriquecer esta idea que teníamos inicialmente. Y entonces cuando llamamos a estos otros actores a participar en estas mesas de trabajo, sometimos a ellos la idea que teníamos y también los ejes estratégicos que habíamos planificado para esta política. Validamos estos ejes y resultaron muy coincidentes con los ejes que proponía el 10YFP. Sin embargo, por la realidad nuestra, tuvimos que cambiar algunos. Vean ustedes que nos quedan 6 ejes importantes sobre los cuales vamos a trabajar, que es el tema de construcción sostenible, compras públicas sostenibles, producción sostenible, y aquí hago una diferencia en el tema de producción sostenible y agroindustria sostenible. Nosotros hicimos esta división que no se encuentra en el 10YFP por nuestra propia realidad. En Costa Rica básicamente la producción es agroindustrial. Sin embargo, tenemos un poco de producción también industrial y por eso hicimos esa división, porque ellos tienen bastantes diferencias entre ellos.
Otro tema importantísimo en nuestra política es el tema de turismo sostenible y el eje de estilos de vida. ¿Cómo hacemos para tener una gobernanza sobre todos estos ejes que parecen tan diferentes entre sí? Bueno, aquí lo que hicimos fue que dentro de la política creamos un grupo técnico coordinador, ¿verdad? Que es el grupo de trabajo de producción y consumo sostenible, pero para cada uno de estos ejes, lo que hicimos fue buscar quién era el rector natural. Por ejemplo, nosotros no pretendíamos imponer desde un Ministerio de Ambiente quién debería coordinar el tema de turismo, porque en el país ya existe un Instituto Costarricense de Turismo que viene ejecutando unos planes operativos que coinciden grandemente con el nuestro, y entonces la idea no es imponer ni buscar una doble gobernanza, sino aprovechar lo que ya existe en cada uno de estos ejes con su rector natural y desde ahí ir implementando en los planes de acción. Bueno, con todo esto dictamos nuestra política, que es una política que tiene un alcance que va desde el 2018 al 2030 y básicamente así está compuesta. Adelante, don Marco. Pasamos a la otra lámina. Bueno, ¿y cuáles fueron las lecciones aprendidas durante todo este proceso? Un tema importantísimo es este enfoque de ciclo de vida. Nuestra política sirve de marco para otros instrumentos que tienen vida propia y que por eso nos permite llegar hasta donde les decía, donde la vida ocurre. Uno de esos temas es el tema de compras públicas. Nuestra política se vincula, como vimos al inicio en la lámina anterior, con muchas políticas que se están desarrollando en el país y ellas es a través de ellas donde podemos llegar exactamente a tener una efectividad. Por ejemplo, Costa Rica también tiene, derivada de esta política de producción y consumo, una política de compras públicas sustentables. Si bien no se lidera directamente desde el Ministerio de Ambiente, porque tiene un rector que es el Ministerio de Hacienda, que en nuestro país es el encargado de las compras del Estado, pues tenemos una relación, un comité donde nos integramos los otros ministerios y juntos vamos elaborando las guías de compras, las revisamos porque hay que estarlas actualizando constantemente. Es un comité interinstitucional donde trabajan también compañeros del Ministerio de Trabajo para ver todo el tema social, los compañeros del Ministerio de Economía para ver todo el tema de atención de las pymes, por ejemplo. Pero vean ustedes cómo este instrumento sombrilla sirve cuando está relacionado con otros instrumentos que nos permiten de verdad llegar a ejecutar las acciones. En la segunda lección aprendida es un apoyo activo en las mejoras de las políticas. Por ejemplo, en nuestro caso, promover el rediseño de patrones de producción y consumo, proporcionando información a los consumidores. Aquí estamos trabajando con una directriz que emitió nuestro ministro sobre ecoetiquetas. Lo importante aquí es que pudimos integrar no solo etiquetas, digamos, meramente ambientales, sino también en el tema de energía, etc. También el otro punto importante, la otra lección, es que debe tener sinergias con otros instrumentos de política. Aquí yo les contaba ayer en otro webinar que tenemos, que nosotros teníamos antiguamente un jefe que decía que cuando usted no invita a una princesa al baile, esa princesa se le convierte en la bruja del cuento. Y esto es importantísimo. Cuando nosotros creamos una política y no logramos hacer sinergia con otras, pues esa se convierte en una traba. Y la idea aquí es crear esas sinergias porque entonces nos convertimos todos en el creador y en el padre de estas políticas. Cuando todos los que lideran alguna de las políticas que se vinculan a la nuestra se sienten integrados, el proceso es mucho más fácil, es mucho más armonioso y logramos resultados en las diferentes ejes de nuestras políticas. Y la última lección aprendida del que les puedo hablar es que tenemos que buscar estos resultados concretos. Nosotros, por ejemplo, para poder tener resultados concretos, tangibles, demostrables, teníamos que llegar hasta temas específicos y en nuestro caso, el ejemplo que les puedo poner es en la implementación del Programa Nacional de Ecoetiquetas, que les digo que contempla también la parte de energía, y en la consolidación de este modelo de gobernanza. Entonces, digamos que lo que les puedo decir es que creo que la lección aprendida importante acá es que
de qué forma vinculamos estas políticas con otras que ya vienen funcionando, de qué manera llegamos hasta casos específicos para aplicar estas estrategias y bueno, y que la incorporación de los otros actores desde el inicio es un tema muy importante para el éxito de la implementación de nuestras políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Shirley, por la presentación. Ya vamos a tener algún momento para discutir entre todos esto de las políticas y cómo a partir de las propias experiencias de los países podemos obtener recomendaciones, como ya se mencionó también, que van a ser presentadas para la UNEA. El otro frente de trabajo, el otro área era hacer una especie de mapeo, una especie también de recopilación de buenas prácticas de diseño, de diseño o rediseño de productos o servicios, ya desde la óptica del sector privado, aunque tampoco se descartan obviamente buenas prácticas del sector público, pero hemos recibido reacciones o casos de buenas prácticas de varios países de América Latina y Caribe, desde Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México y Perú. Tenemos casos de diversa naturaleza. Eso es un poco para los técnicos acá, estamos bastante contentos de conocer estos casos. Tenemos casos, por ejemplo, como en Chile, ¿no? Una empresa social que comercializa productos de consumo masivo a granel, ¿no? Es una empresa que ha rediseñado, o mejor dicho, se ha adaptado a estos nuevos modelos de negocios, pensando en el consumo sostenible, pensando en reducir la cantidad de envases que sobrepasan la capacidad en muchos casos de las municipalidades de recogerlos. Este es un caso interesante porque es un nuevo modelo de negocio y tanto ahora se pide a la industria que se reinvente. Todos tenemos que reinventarnos, no solo por esta necesidad de migrar hacia modelos de consumo y producción sostenibles, sino también por lo que nos está pasando en el mundo, ¿no? Por esta dramática pandemia que nos exige a todos nosotros a reinventarnos, ¿no? El ejemplo de esta reunión, ¿no? Es una especie de reinvento también de procurar intercambiar ideas, discutir entre los países a partir de un mecanismo digital, ¿no? También teníamos casos interesantes como el de una empresa en Colombia que es un porcicultor, se dedica a la crianza de cerdos, y ellos con los lodos producen energía, biogás, y ese biogás, esa energía sirve para los fines de la propia crianza del cerdo, y el lodo ya estabilizado en el biodigestor se vuelve un fertilizante orgánico o un mejorador de suelo orgánico que se llama el famoso biol, y esto sirve además para programas de reforestación con plantas nativas, ¿no? Estos son dos casos interesantes de cómo desde la óptica del sector privado también se implementan medidas que aportan a la producción y al consumo sostenible. Un poco más de estadísticas acá. La mayoría de casos que hemos recibido de América Latina y Caribe son de empresas medianas, diría yo, que tienen un personal que varía de 100 a 60 trabajadores. Y esos casos han caído en temas como residuos sólidos, aguas residuales y energía, ¿no? Son las áreas más abordadas o las áreas preferidas por las empresas privadas para implementar esas buenas prácticas. Y estas buenas prácticas han caído en áreas como la producción, 23%, tema de distribución 17%, consumo 13%, fin de uso o disposición final 17%, transversales 13% y extracción uso de recursos naturales 17%, ¿no? Preferimos impulsar o promover buenas prácticas de diseño que estén, digamos, mucho más orientadas al principio del ciclo de vida, como es la extracción de recursos naturales, el rediseño de productos o servicios, o el diseño de nuevos productos, el diseño innovador de nuevos productos o servicios,
de tal manera que pues lo que sigue a continuación en la cadena de valor tenga un impacto, un menor impacto ambiental y obviamente una mayor acercamiento a prácticas de consumo y producción sostenible. Entonces, queremos, sin dejar de reconocer las buenas experiencias de manejo de residuos sólidos o de reciclaje, consideramos que una buena política debería también impulsar el rediseño de las cosas, ¿no? El rediseño de los productos, el rediseño de los servicios, de tal manera que pues cambiemos, ¿no?, hacia un modelo mucho más alineado con los principios de consumo y producción sostenible. Esto es acá, con esto terminamos de presentar rápidamente el inventario de políticas. Escuchamos el caso de Costa Rica, ahora vemos cómo va el pulso del sector privado en la implementación de buenas prácticas de consumo y producción sostenible. Y a continuación, un poco, si hubiera alguna pregunta hasta ese momento, un poco de aclaración, porque quería comentarles que lo que sigue, como vimos en la agenda, es ya una dinámica un poco de... Entonces lo que sigue es una dinámica de interacción. Si hubiera alguna pregunta sobre lo que se ha presentado hasta este momento, lo pueden hacer verbalmente o por el chat, o si no pasamos a la dinámica de taller. Vamos a llamar un taller virtual que hemos preparado a partir de las 3 preguntas que ya Ignacio nos ha leído. Entonces vamos a la siguiente, y quería comentarles también que vamos a usar el Slido, que es un aplicativo que sirve para hacer encuestas en tiempo real. Para eso les pido por favor que tengan a la mano sus celulares, ¿no? Vamos a usar el celular para responder algunas preguntas y animar un poco la discusión, y también aprovechar de estas herramientas de comunicación e información que están disponibles. Hay 2 formas para entrar al Slido. Una es digitar en su teléfono celular slido.com. Aló, disculpa, una pregunta. Sí, por favor, sí. Roberto Sofeifa. Mira, una pregunta. Bueno, ya inmediatamente reaccioné ahí en el chat. Yo no tengo celular, por lo tanto estoy fuera de este ejercicio. Y quería hacer también una pregunta a lo previamente dicho hasta que introdujeras este tema. Es que no me queda claro exactamente, digamos, este reporte para la unidad 5, ¿qué es lo que esperamos de resultado una vez que los que participan ahí conozcan este reporte? Gracias, Roberto, por la pregunta. En relación al primer punto, si no tienes a la mano un celular, por el chat puedes mandar tu respuesta, o también, como lo has hecho ahora, verbalmente, y no hay ningún problema, ¿no? Es solo un mecanismo el Slido, pero obviamente nos escuchamos por el Zoom, por la teleconferencia. En relación a tu segunda pregunta, se va a preparar un reporte con los casos prácticos de diseño, las buenas prácticas, lo último que presenté, y también con la recopilación de las políticas. De aquí se van a seleccionar algunas políticas, digamos, las más emblemáticas, las más integrales o coherentes. Todas son muy buenas, pero vamos a hacer un reporte de esa naturaleza, y ese informe con las recomendaciones, porque todo este esfuerzo de inventariar políticas y casos de buenas prácticas apunta a tener recomendaciones para los países, para las autoridades, y esas recomendaciones se van a consolidar en un reporte que se va a presentar en la unidad 5 en febrero del próximo año, mediante, que es la Asamblea, ¿no?, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y en la unidad 5 se va a exponer los casos, las buenas prácticas y las recomendaciones, y se va a discutir esto, ¿no? Yo creo que es una muy buena oportunidad y ese trabajo se está haciendo a nivel global, así como se hace en América Latina y Caribe, se está haciendo en otras regiones del mundo. Yo creo que es una muy buena oportunidad para reconocer el esfuerzo que estamos haciendo acá en América Latina y Caribe
tanto nuestras autoridades políticas como los jefes y técnicos que trabajan en consumo y producción sostenible para visibilizar, compartir y aprender de otras experiencias e intercambiar, ¿no? Entonces, un poco esa es la suerte del reporte. Va para Unidad 5 y va a ser compartido con los países el próximo año. Gracias. Espero que haya respondido tu pregunta y igual vamos a seguir discutiendo esos temas en la dinámica de taller. Entonces, como les comentaba, tienen dos formas de conectarse. Pueden poner slido.com y ese código CPS 123 y listo, ya están en el Slido y nosotros le vamos a lanzar una pregunta de prueba. Otra forma también es que puedan escanear el código QR que está en pantalla con su teléfono y simplemente lo va a remitir a la página web del Slido. No sé si todos ya tienen conectado el Slido. Vamos a hacer una prueba de conectividad. Vamos a lanzar una pregunta. A ver si todos estamos conectados, si está funcionando. Simplemente esa pregunta es de verificación de que todos estamos alineados y bien conectados con el Slido. Simplemente tienen que poner a qué país representan o en qué país están. Ahí veo Panamá, Chile, México, Paraguay, gracias, Argentina, Perú, Colombia. Perdón, ¿cuál es el dato que pide ahí, el event code? Slido.com y digita el código CPS 123. Excelente, Sergio. Está en la pantalla. República Dominicana, Chile, Ecuador, Honduras, México. Sí, ahí donde dice CPS 123, ahí debió poner su país, pero está bien, está conectado. Muy bien, entonces veo que Colombia, Honduras, creo que hay más peruanos porque veo Perú ahí más grande, en la nube, es una nube. Bolivia, Argentina, Paraguay. Excelente, gracias. Entonces, estamos todos conectados, muy bien. Falta alguien. ¿Todos están conectados entonces? Entonces vamos a pasar ahora ya al taller propiamente, ¿sí? Ignacio hace unos momentos nos planteó 3 preguntas para entrar de alguna manera a la discusión. La primera es sobre las políticas integrales y coherentes, ¿no? Esto que hemos hablado con los casos que hemos visto ahora. La primera pregunta es cómo las políticas integrales y coherentes han contribuido con la protección del medio ambiente en su país. Esta es una pregunta 3 en 1, ¿no? Que tiene una concatenación. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes para un mayor impacto de estas políticas? Y cómo crear una mayor coherencia entre las políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo las políticas contribuyen con el medio ambiente? ¿Qué factores o condiciones habilitantes para un mayor impacto? Y cómo crear una mayor coherencia entre las políticas. Vamos. Entonces, vamos a hacer algo muy simple. Las personas que prefieran piden la palabra y hacen su aporte, su comentario directo sobre las políticas integrales y coherentes o sobre las condiciones habilitantes o sobre una mayor coherencia entre las políticas, o un mix, lo que ustedes consideren pertinente, simplemente sus comentarios. Lo pueden hacer ya sea por el chat, escribiéndolo, o de manera directa y verbal, y nosotros vamos a tomar nota y vamos a ir poniendo los post-it en esta pantalla que espero que todos vean. Entonces empezamos, ¿no? ¿Quién se anima a lanzar un primer comentario o una primera idea sobre cómo las políticas están impactando el medio ambiente o contribuyen con el medio ambiente en su país? Dejo abierta la sala. Yo quisiera hacer un comentario. Gracias.
Bueno, en realidad no estoy claro si la respuesta hay que hacerla a través de esta aplicación que acabas de invitarnos a participar, porque no veo cómo hacerla. Porque no entiendo exactamente cuál es la utilidad que le vamos a dar a esta aplicación aquí en el exterior. Pero concretamente a la pregunta que has hecho, digamos, mis primeras reacciones se refieren a que sí, ciertamente las políticas eh, conforman un marco de referencia, algunas veces con elementos de obligatoriedad, otras veces con elementos Obligatorias. ¿sí? Otras veces con elementos inspiracionales, digamos, un caso concreto para Costa Rica, la decisión de ser carbono neutral, país carbono neutral, inspiró y sigue inspirando a muchas empresas privadas a unirse al Y, esfuerzo. y ¿Verdad? Sin embargo, en todo esto, incentivos. sí, digamos, podemos decir, sí, incentivos de diferentes tipos, no necesariamente aquí estamos hablando de incentivos económicos, digamos, dotados por el gobierno, aunque también tenemos casos digamos, incentivos fiscales, eso lo tenemos en el caso de Costa Rica, es una realidad, limitados, pero hay. Y otras veces también, digamos, el tema de la diferenciación de los productos a través de etiquetas de diferente tipo que ayudan a que los productos, los bienes y servicios que producen empresas logran, digamos, un mayor posicionamiento en el mercado nacional o internacional, ¿verdad? Hoy en día el tema, por ejemplo, de incluso manifestar atributos en términos de biodiversidad está cobrando mucha importancia en el país también para el mercado internacional, sobre todo. Ejemplos, proyectos que tenemos, ejemplo, un proyecto que se llama Del Campo al Plato, que incide sobre el tema de la huella de biodiversidad. Pero en todo esto hay un tema que es un gran desafío, creo yo, en mi experiencia ya de muchos años. Tengo 32 años de trabajar en extensión agropecuaria y en diversos procesos uniéndonos con instituciones como el MINAE, por ejemplo, muy importante, que representa a Chile, que es el tema presupuestario, ¿verdad? O sea, cada institución presupuesta por su lado. Cada institución, antes de presupuestar, debería, digamos, hacer un ejercicio para encontrar la coherencia entre las diferentes políticas y entonces que los presupuestos limitados o abundantes, como sean, en el caso de Costa Rica son limitados y en los próximos años más limitados aún, debido a la situación de la, ¿cómo se llama?, economía frágil y débil que tenemos ahora por la pandemia. Pero entonces las instituciones deberían hacer ese ejercicio para decidir, ya que no podemos tener un único presupuesto para una política indeterminada, pero por lo menos sí encontrar cómo con los aportes de presupuesto que cada institución tiene, se contribuye a lograr los objetivos de esas políticas. Entonces, creo ese es un enorme desafío. Realmente esto seguramente va a costar muchísimo tiempo y mucho esfuerzo para que entendamos eso, ¿verdad? De que tenemos que planificar con base a los recursos económicos que disponemos y en lugar de andar duplicando esfuerzos en una economía limitada, deberíamos de potenciar los recursos que tenemos. Entonces creo que eso sería, digamos, lo que de mi parte por el momento yo agregaría a este ejercicio. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Solo para una pequeña explicación con el tema de la plataforma, en esa otra plataforma de Slido, luego para las subsiguientes preguntas va a haber también una oportunidad de ir nombrando algunas acciones. Pero ahora para esta pregunta está muy bien y lo que buscábamos justamente es lo que acaba de hacer Roberto, el poder ir capturando todos estos mensajes. Así que agradecemos mucho el insumo desde Costa Rica. No sé si estoy viendo por el chat que algunos no estaban escuchando bien. Sí que les agradecería si, bueno, podemos, si ven que no escuchan bien, si elevamos un poco la voz, pero intentaremos resolver si hay algún problema de audio. No sé si alguien más tiene algún comentario que quiera levantar la mano.
o dejar algún comentario por el chat sobre esta pregunta, qué otras políticas y sobre todo que esas condiciones habilitantes, ¿no? Que es lo que decía Roberto, por ejemplo, todo el tema del presupuesto como un reto. Yo, Ignacio, habla Alejandro Caicedo, ¿me escuchan? Hola Alejandro, sí, adelante, gracias. Sí, mira, yo vivo en Colombia y provengo de la corriente digamos, la transformación productiva sectorial. Y aparte de la pregunta que hacen ahora, me parece muy acertado el comentario del presupuesto y de la articulación con otras políticas, pero sobre todo me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de la selección de los sectores, porque muchas veces se habla de permitir que sean los territorios los que escojan los sectores sobre los cuales se aplican los instrumentos. Entonces, me parece el espacio apropiado dejar la sugerencia o la pregunta de cómo las políticas permiten que sean los territorios los que definen los actores externos habilitantes o ejecutar los presupuestos públicos o, en fin, las soluciones de los instrumentos de política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Lo vamos a marcar aquí también en este tablón, que estamos intentando recoger todos los insumos para luego ir haciendo un resumen y que todos podamos visualizar esas aportaciones. También la verdad que muy importante. Alejandro, ahí tengo una duda. No sé si hemos transcrito bien tu comentario. El tema es, la cuestión es cómo los territorios priorizan los sectores. Esa es la orientación de tu comentario. Sí, precisamente es eso. Es eso precisamente. Es la posibilidad de aprovechar las competencias endógenas de los territorios y no el nivel nacional estableciendo unos sectores productivos para desarrollar conceptos como los de producción sostenible o consumo sostenible. Ok, claro. Muchas gracias. Excelente. Este comentario No sé de Bolivia. Que nos dice que las políticas en Bolivia han visibilizado la importancia del medio ambiente y impulso la evaluación de algunos recursos promoviendo el uso sostenible. Gracias. Está funcionando en Bolivia. Marcos, Ignacio, buenos días. Buenos días. Miriam Hola, Aldaz de Ecuador. Adelante, Miriam. Y bueno, un poco como acotando a las preguntas planteadas en Ecuador, nosotros hemos presentado una política que hace referencia a una marca de excelencia a través de la implementación de proyectos de producción más limpia. Esto nos ha permitido tener mayor posicionamiento a nivel nacional y priorizando la dimensión ambiental. Eso por una parte, ¿no? Estamos tratando de unificar ciertas políticas nacionales que nos permitan dar un paso. Nosotros tenemos un incentivo tributario, sin embargo, esperamos que se asocie más a las empresas que están implementando producción más limpia en primera instancia. En tema de mayor coherencia entre las políticas, me gustaría sugerir que debemos tener una corriente muy fuerte, ¿no?
dado que si existe economía circular, sé que existe ya una coalición por la economía circular desde producción y consumo que me parece muy importante y abordarlo desde esa manera, fortalecer que economía circular nace desde producción y consumo sostenible, de manera que no serían corrientes separadas. Entonces, al inicio, cuando nació economía circular, por ejemplo, en Ecuador, estaba viéndose algo divorciado de un proceso como producción y consumo, pero ahora ya se está llegando a un punto en común. Entonces, me gustaría sugerir eso como una mayor coherencia entre políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. ¿Puedo hacer otro comentario? Sí, adelante, Roberto. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, quizá un poquitín bajo. No sé si podrías hablar un poco más alto. Sí, Sin aparentemente, gritar, claro. no, aparentemente es un problema de mi equipo porque digamos, lo tengo al 100% y lo tengo Ah, ok. totalmente en la pura fuente del sonido. Ok. Mira, sí, yo he puesto ahí en el chat un comentario y es que, bueno, obviamente cada país tiene su constitución política. En el caso de Costa Rica, desde el artículo 50 de la constitución política, ya, digamos, se hace una, no, ¿cómo decirlo? Una instrucción, podría decirlo, o se pone una base muy clara del derecho que todos los habitantes tenemos a un ambiente sano, ¿verdad? Y muchas veces diferentes procesos en el país se amparan en lo que la Constitución política establece en el artículo 50, ¿verdad? Para nosotros en Costa Rica el ambiente es sumamente importante. Eso no significa que tenemos todavía muchísimas cosas por superar, ¿verdad? Tenemos enormes desafíos, pero hay una base que casualmente es como el anclaje para todo lo que el país ha avanzado, la ley del ambiente en la década de los 90, en fin, hay una base que es la constitución política. Hoy en día hay países, por ejemplo, donde el ambiente no es lo que se privilegia, ¿verdad? Es decir, todavía tenemos casos de países que tienen minas a cielo abierto porque son muy importantes para la economía de su país, son recursos que están utilizando para generar riqueza. Eh, pero bueno, esa es una base, digamos, importante en el caso de Costa Rica. Tenemos muchos elementos y bueno, que nos hacen preocuparnos mucho por tener protección al ambiente, protección a la biodiversidad. Hoy en día estamos también activos participando en las discusiones globales sobre el tema de biodiversidad y sistemas alimentarios sostenibles, por ejemplo, que es una de las discusiones que hay en el marco del post-2020 para la Convención de Biodiversidad. Porque para nosotros en Costa Rica, siendo una economía muy basada en el turismo ecológico, pues el ambiente es muy, muy importante, ¿verdad? Como dije antes, no significa que tenemos todavía muchísimas cosas por resolver y seguramente siempre las vamos a tener. Pero sí, yo sueño con que haya una mayor coherencia. Es decir, el país ha avanzado, ciertamente, hay mucha participación privada y pública y creemos en los procesos participativos, somos un país democrático, somos un país que ha apostado en la educación eh, y hacemos un gran esfuerzo, pero aún con recursos limitados, el gran paso que aún tenemos que dar, me parece a mí, es ese paso de tener más claridad de cómo vamos a distribuir los escasos recursos económicos que tenemos, incluso cómo podemos complementar capacidades en términos de conocimiento, ¿verdad? Tenemos en el país gran riqueza de profesionales en las universidades, en las instituciones, pero en mi punto de vista, hoy en día, sobre todo hoy en día, a la luz de la situación que el país vive y que nos pasa a muchos países, tenemos que hacer más con menos, ¿verdad? Eso lo repetimos, lo sabemos, y hacer más con menos significa que tenemos que articular esfuerzos en conocimientos, en economía, o sea, dinero, recursos, en participación comunitaria, que la gente que la gente, digamos que las comunidades se incorporen activamente y se respete sus criterios sobre cómo pueden contribuir a proteger la biodiversidad, a proteger sus recursos naturales. Tenemos programas de diferente índole que hacen un gran esfuerzo,
pero sí, creo que a pesar de todo eso, todavía nos falta más, y para mí el gran paso es ese: cómo tomar decisiones compartidas de utilizar los recursos económicos que tenemos, porque estamos claros que sin cacao no hay chocolate. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Veía, Teresita desde México, desde la Secretaría de Medio Ambiente de México, había levantado la mano. También he visto que ha escrito por el chat. No sé si quiere complementar algo interviniendo, Teresita. Sí, bueno, yo quería poner énfasis en que existe algunas corrientes críticas respecto a la economía circular, puesto que dicen que deja de poner énfasis en uno de los elementos sustantivos del paradigma de la sustentabilidad, que es la transformación de la sociedad en sociedades más críticas, en la transformación del modelo de desarrollo, y que se limita a este elemento de minimizar la generación de residuos. Entonces creo que eso es importante que lo tengamos en el radar, revisar si ese paradigma nos limita en ese sentido, y si es así, pues bueno, no dejar de poner énfasis en la necesidad de transformar a la sociedad, ¿no? Y el otro elemento que también ya apuntó nuestro compañero de Costa Rica es revisar la educación ambiental como una práctica social crítica, como una estrategia fundamental para el cambio de los patrones de consumo y de producción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresita. Y bueno, ahí simplemente por hacer una mención, porque es bien importante, y creo que en reuniones que ha tenido también, hemos tenido con muchos de ustedes en el grupo del Consejo Regional de Consumo y Producción Sostenible, se ha hecho mucho énfasis que esa interpretación de la economía circular como simplemente un enfoque para la reducción de los residuos es realmente desacertada, en nuestra opinión también desde el PENUMA, y realmente promovemos la circularidad justamente como un apoyo para cambiar esos patrones de consumo y producción sostenible. Y reiteramos que es realmente importante, y qué bueno que lo enfatizas, Teresita, porque es bien importante entender que esa economía circular, ese modelo de economía circular no tiene que ser solo esa reducción de los recursos, sino realmente replantear, y ahí también la importancia de las políticas enfocadas en el diseño, de replantear justamente los modelos de producción, los modelos de consumo, y realmente hacer un cambio más intrínseco en la sociedad. Muchísimas gracias. Solo quería aportar eso, disculpad. Veo que tenía también, hay varias intervenciones en el chat que podemos ir leyendo. Algunas de ellas hablan desde República Dominicana de que se necesitan dar a conocer las políticas existentes, un tema también de comunicación hacia la sociedad para buscar sus conciencias. La siguiente intervención, íbamos a dar la palabra a Ricardo Estrada desde el Ministerio de Ambiente en Perú. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para algunos. ¿Qué tal? Sí, quería comentar, desde Perú, qué es lo que estamos haciendo con estas políticas integrales y coherentes, ¿no? Bueno, tenemos desde la Política Nacional del Ambiente, la cual nos habla sobre la parte de protección y la vinculación con el consumo y producción sostenible. Y tenemos varios ítems en esos puntos en la cual nos ayuda a trabajar las acciones que estamos haciendo hoy en Perú. Nosotros tenemos, por ejemplo, ya algunos alcances en compras públicas sostenibles, por ejemplo, en la ficha de homologación, digamos, y eso lo estamos haciendo en coordinación con el OCE y con Perú Compras, que son las entidades que se encargan en las políticas públicas para el Estado, con respecto a ese punto. Siempre con el apoyo. Lógicamente los sectores sacan estos requerimientos ambientales, y con el apoyo de ellos, ya que salen la ley de los acuerdos marcos y las fichas de homologación las aprueban ellos, ¿no? Entonces, con el apoyo del OCE y Perú Compras podemos sacar esas políticas nacionales.
También tenemos, se ha trabajado con el Ministerio de la Producción en las rutas de economía circular, que estamos hablando de economía circular. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, también tiene los programas de incentivos, por ejemplo, para municipalidades en cuestión de a residuos sólidos, ¿no? Entonces, y por el medio, por el Ministerio del Ambiente, también tenemos lo que es para instituciones públicas, lo que es las medidas de coeficiencia con un decreto supremo que es obligatorio. Actualmente este decreto supremo lo estamos actualizando y lo estamos un poco integrando como un sistema de gestión en la cual lo estamos vinculando para hacerlo un poco más integral. Este decreto supremo nuevo lo estamos integrando con lo que es economía circular, con lo que es la ley de gestión de residuos sólidos, lo estamos integrando con lo que es también lo que es el reglamento del RAE, ¿no? O sea, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que también hay una normativa desde el MINAM. Después lo estamos vinculando con economía circular, con compras públicas, con consumo y producción sostenible y con mejores técnicas disponibles o tecnologías limpias. Entonces, estamos en una u otra forma, incluso queremos hacer un acercamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver también el programa de incentivos en cuanto a ecoeficiencia, porque muchas instituciones nos dicen, bueno, nosotros implementamos estas medidas, logramos un impacto ambiental, logramos un ahorro económico, pero esa plata no se revierte para hacer mejoras internas, ¿no? Entonces, eso también vamos a comenzar a trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver si hay un programa de incentivos. Otra de las cosas que también nos dicen las empresas, sobre todo en las micros, que no hay muchos programas de incentivos para ellos si es que implementan o cumplen con algunas medidas. Entonces, estamos intentando trabajar en esos temas, ¿no? No sé si hay algunos puntos que se me escapan. Si ya me acuerdo de algunas cosas, les vuelvo a comentar, ¿no? Pero son más o menos un poco dispersas, las tenemos, pero con el nuevo decreto supremo, que esperemos que esté este año disponible, podemos vincular todas estas políticas integrales, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por los aportes. También a través del chat teníamos los aportes de María Eugenia desde Honduras, que habla también de la normativa existente en la ley ambiental, que se logró la incorporación del ODS 12 en la Agenda Nacional de los ODS, los cumplimientos de convenio internacional en la agenda química y el acuerdo de producción más limpia en el sector hotelero. También nos habla de que hay algunas prácticas, documentos técnicos de buenas prácticas que se están promoviendo, y habla de una mayor coherencia también que se requiere para promover las alianzas interinstitucionales con varios sectores y actores. Y luego también teníamos la intervención de Eduardo Garza, también desde la Secretaría de Medio Ambiente, que habla de la importancia de un enfoque integral en la economía circular con otros temas como pueden ser residuos, acción climática, uso eficiente de recursos, rediseño, reducción de emisiones y simbiosis industrial. También Roberto, desde Costa Rica, liderazgo al más alto nivel, es un requisito indispensable. Esa es buena. Y tenemos también otra intervención más desde Perú, que dice Sergio, en caso de Perú, el establecimiento de una política integral para la gestión de residuos sólidos con un enfoque de economía circular ha servido de base para desarrollar políticas más específicas como el consumo responsable de plástico, la responsabilidad extendida del productor en bienes priorizados, acuerdos voluntarios de producción más limpia con las empresas y una hoja de ruta de economía circular de producción. Muchísimas gracias, Sergio. Incluso, bueno, me gustaría preguntarte a ti, Sergio, y a los colegas de Perú, en estos casos, por ejemplo, con esta política integral de gestión de residuos sólidos, luego, esas condiciones que habéis visto, o sea, ¿qué se ha tenido que dar concretamente en el país para que de esa política integral se pudiera pasar a todos estos instrumentos? Y luego, si ¿qué tipo de retos habéis encontrado también específicos, ¿no? Eso sería muy interesante saberlo
en general, que ya hemos nombrado algunos, pero nos seguiría interesando mucho escuchar, ¿no?, qué retos habéis encontrado para realmente impulsar estas políticas. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Como le menciono, primero se estableció esta política integral, ¿no? La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que tuvo que ser actualizada, considerando estos términos como son economía circular y formalizando, digamos, estos lineamientos generales sobre responsabilidad extendida del productor. Y esta ley ya mencionaba también los acuerdos de producción más limpia, ¿no? Definía también quiénes iban a ser los responsables para impulsar cada uno de estos temas. Entonces, ya teniéndolo como base, estos aspectos plasmados ya en la ley, esto nos dio mucho más fuerza para poder desarrollar cada uno de estos aspectos. Muchísimas gracias, Sergio. Claro, y a partir de ello, ya de forma complementaria se fueron estableciendo otras normativas, ¿no? Y por supuesto también asignando las responsabilidades correspondientes, definiendo en cada sector quién era el más idóneo para abordar cada uno de estos temas. Y luego también, parte de ello, un factor muy importante era la promoción en la ciudadanía, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Creo que, bueno, lo vamos capturando aquí ahora ya en este tablón, poco a poco, pero muchísimas gracias por la intervención, Sergio. Pero también otras otras intervenciones, desarrollo de valores pro vida por parte de la empresa privada y de todos y cada uno, y privilegiar el bien común antes que el particular, y Héctor Corrales también desde Paraguay, que nos habla de la importancia también de crear una fuerte vinculación con el ambiente académico, especialmente el área de posgrado. Y Carolina Rivera desde Colombia habla también de la importante la generación de actos administrativos vinculantes desde el gobierno central y su réplica a nivel regional. Gracias, Ignacio, gracias. Me parece si pasamos a la siguiente pregunta, porque igual todo está desconectado y aparecen estos temas de pronto de nuevo. Pero si les parece, podemos avanzar a la pregunta número 2. Sí, que, bueno, justamente la pregunta número 2 hablábamos de esto, ¿no? De cuáles han sido los avances o logros de su país en la identificación y adopción de buenas prácticas innovadoras de productos o servicios que minimicen los impactos ambientales nocivos. Y la subsecuente pregunta, que es cuáles son las condiciones para implementar, replicar y ampliar estas buenas prácticas. Y volvemos a hacer la misma dinámica, ya vinculada al tema de identificación y adopción de buenas prácticas innovadoras de productos y servicios, ¿no? Igual por el chat o de manera verbal pueden enviarnos sus comentarios. No se preocupen si algún comentario no lo registramos 100%, pero habrán visto grabando la reunión para tener acceso y poder escucharla y poder hacer una ayuda a memoria lo más fidedigna posible a los comentarios que nos están ofreciendo y compartiendo. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Bueno, realmente creo que es abundante lo que podríamos aportar concretamente con esta pregunta, porque afortunadamente todos los países tienen experiencias muy lindas, ¿verdad? Conozco muchos casos de experiencias muy, muy lindas y efectivas que
están logrando cambios. Algunas son en ámbitos muy locales, digamos, y otras son ámbitos más amplios, me refiero a ámbitos territoriales más amplios, incluso experiencias a nivel país. Y no solamente porque ya están sucediendo y hay resultados que reportar, ¿verdad? En diversos usos de residuos para generar energía, manejos de cuenca para la protección del recurso hídrico, experiencias de ecoturismo donde se incorpora también la gastronomía local. En fin, hay una variedad enorme. Entonces yo diría que aquí conviene como precisar, digamos, el ámbito, porque si no, bueno, podríamos tener aquí, digamos, un listado de buenas prácticas bastante extenso, afortunadamente. La pregunta que yo me hago al respecto, ¿verdad? Y mirando principalmente el caso de Costa Rica, porque es lo que más conozco, es si con todas esas buenas prácticas que ya tenemos en marcha, hemos logrado, digamos, producir un impacto, por ejemplo, en materia de protección del recurso hídrico, protección de la degradación de suelo, principalmente por erosión hídrica, dado que tenemos un país con muchas laderas y fuertes precipitaciones, sobre todo hoy en día. El agua se viene todo a un solo sitio y bueno, ahí... Entonces, la pregunta que me hago es esa: ¿hasta dónde las buenas prácticas que ya tenemos en marcha realmente están logrando los impactos a un nivel, digamos, de transformacional, de corregir efectivamente ¿cómo se llama? Las situaciones negativas que aún tenemos? Cambio. Muchísimas gracias, Roberto. Si me permites, Ignacio, si me permites una precisión sobre lo que comentó el compañero de acotar el alcance de las buenas prácticas. Sí, adelante. Gracias. Ahí la idea era priorizar aquellas buenas prácticas que han sido enfocadas al rediseño o al diseño de nuevos productos o nuevos servicios, ¿no? Recuerdan la cadena, el ciclo de vida, extracción de recursos naturales, la producción propiamente, la distribución y el consumo y la etapa post-consumo. Entonces se están buscando, digamos, con mayor prioridad buenas prácticas de rediseño en las etapas, digamos, más tempranas del ciclo de vida de los productos o servicios, ¿no? O sea, si yo, como les comentaba el caso de Chile, ¿no? De una empresa que ahora vende productos sin empaques al granel y donde las personas llevan su propio contenedor para evitar el uso excesivo de envases o el uso innecesario de envases. Entonces están buscando prácticas de innovación y que han incidido o han permitido rediseñar o diseñar nuevos productos innovadores de consumo y producción sostenible. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Marcos. Realmente gracias por la puntualización. Veíamos, bueno, desde Honduras nos estaban compartiendo varias manuales de buenas prácticas específicos para algunos sectores, también guía de buenas prácticas para el manejo de residuos. Está el Sistema Nacional de Colombia, el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, SINIA, que entiendo que desde ahí también puede ser una de las plataformas, ¿no?, para identificación de estas buenas prácticas o la promoción de ellas. Para verlos todos, a ver. También desde República Dominicana, el Premio Nacional de Producción Más Limpia, que les ha ayudado a identificar las buenas prácticas, acuerdos voluntarios de producción sostenible. Sin embargo, es necesario la realización de una investigación para identificar todas las existentes. ¿Se puede? Sí, claro. Ricardo Estrada, nuevamente. ¿Cómo están? Sí, bueno, desde Perú tenemos algunas buenas prácticas implementadas. Por ejemplo, tenemos el Premio Nacional Ambiental, Antonio Brax,
Ahí hay varios rubros en la cual hay para empresas ecoeficientes, hay para instituciones. ¿Okay? Entonces hay un premio nacional ambiental al cual las industrias pueden postular. ¿Okay? También, por ejemplo, en sector turismo ha sacado guías de buenas prácticas ambientales para el sector turismo, el sector hotelero. Entonces hay algunas guías introductorias en estos temas. Asimismo, el Ministerio del Ambiente ha sacado algunas guías para las elaboraciones de planes de descontaminación, por ejemplo, de suelos y muestreo de los mismos, ¿no? De tal manera que podamos llevar a algunas buenas prácticas en esos temas, ¿no? Asimismo, se trabajó anteriormente también con el GAR, con el Gestión Ambiental Rentable, con el apoyo de la GIZ, de la cual también salió un pequeño librito de algunas buenas prácticas que se trabajaron, por ejemplo, en el sector curtiembre, en el sector Cite Madera, ¿no? Entonces, hay hay una información interesante en eso. También se trabajó, hay unas buenas prácticas de ecoparques Callao, ¿no? Territorios ecoeficientes, ecoparque industrial del Callao. Entonces, hay unos ejemplos de buenas prácticas establecidas durante todo este trabajo realizado, ¿no? Sabemos que el Ministerio de la Producción también está trabajando con temas de este estilo, ¿no? Entonces, hay alguna información ahí en la cual también el Perú ha estado participando. No mucho tal vez, como quisiéramos, pero sí hay algunos trabajos ya realizados, ¿no? Seguramente algunas más me deben faltar por ahí, ¿no? Que se me están escapando. Gracias, Ricardo. Nos hablan también desde Colombia de que desde el Ministerio de Ambiente se ha propuesto formular una plataforma web para el registro de casos exitosos de economía circular y que va a ser también una plataforma donde sea un punto de encuentro para los stakeholders, para los distintos actores y partes interesadas. Y a través de la agenda de producción más limpia se promueve la adopción continua de mejores prácticas y la transformación de los modelos de producción de diferentes sectores. Gracias. Ignacio, bueno, la siguiente pregunta, esta pregunta 2 tiene un desglose con una pregunta complementaria. De repente, si avanzamos con la pregunta 2B, digamos, podemos seguir discutiendo el tema de las buenas prácticas. ¿Les parece? De acuerdo. Ok. Excelente. Ahora sí les pido por favor que alistemos el Slido, el teléfono celular. ¿Recuerdan la pregunta de prueba que tuvimos? Ahora vamos a lanzar una pregunta sobre cuáles son las condiciones para implementar, replicar y ampliar estas buenas prácticas. La idea es que pongan 3 o 4 palabras clave, 1 o 2, las que ustedes usen, que cuando ustedes escuchan esta pregunta, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente como condiciones para implementar, replicar y ampliar estas buenas prácticas? ¿Qué 3 o 4 palabras se le viene a la mente? Y simplemente las disparan, las suben al slide. Por ejemplo, un muy buen ejemplo, incentivos fiscales. Entonces, a ver, por favor, unos minutitos para completar la encuesta. Estoy en la charla. Así que les solicitamos si pueden dejar el micrófono
Gracias. Bueno, van añadiendo algunos solo por ir comentando algunos de los casos que se están repitiendo. Incentivos fiscales, la institucionalidad, una sistematización, incentivos de nuevo, extensionismo tecnológico, la difusión, ¿no?, de esos beneficios. Ignacio, como yo no tengo celular, ahí estoy escribiendo por el chat. Sí, sí. Justo iba a empezar a leerlo ahora, pero justamente eso hablan por el chat también, promoción y difusión, mecanismos de incentivos para desarrollar el turismo sostenible en áreas protegidas, tener datos económicos sobre costos e ingresos, compartir experiencias, ¿qué más nos dicen por el chat? Que los proyectos no se queden en diagnósticos y que haya una implementación. Apoyo de la sociedad, consumidor de los bienes y servicios, que el consumidor de bienes y servicios sea parte de la buena práctica y de sus resultados. Economía colaborativa. Coordinación, generación de conocimiento y difusión. Garrote y zanahoria, si quieres explicar eso un poco más, Roberto. Sí, bueno, es que ahorita estaba pensando en cómo aprendemos todos, ¿verdad? Es decir, todos nosotros fuimos un día chiquillos, niñas o niños, y muchas veces quisimos hacer algo que no debíamos hacer y el papá o la mamá nos dijo, mira, hijo, te advertí que si lo volvías a hacer te iba a tener que castigar. Te he enseñado cómo hacerlo bien, pero no has aprendido. Entonces, como lo has vuelto a cometer el error, ahora entonces te tengo un castigo y el castigo es que este domingo no vas a ver tu película favorita, no sé. Entonces, igual, digamos, las empresas tienen marcos de referencia. Ahorita cité el caso de Costa Rica, la constitución política, pero aún así, con esos marcos de referencia, hay quienes simplemente no quieren acatar. Entonces, en algún momento hay que decir, bueno, tuviste la zanahoria, el garrote ahora es que te voy a multar y te voy a cerrar. Bueno, en Costa Rica también se hace eso, cuando alguien no acata, se le cierra el negocio. A eso me refiero. Cambio. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Entonces, volvemos a la pantalla. Ustedes la tienen en sus monitores y, como bien nos explicó Roberto, con el caso del garrote y la zanahoria, si alguien quisiera comentar sobre las palabras que ha puesto ahí, bienvenido. Desde Guatemala también nos comentan de la Política Nacional de Producción Más Limpia y bueno, nos ponen varios ejemplos de iniciativas o proyectos relacionados como el programa de acuerdos voluntarios, el programa integral de edificios sostenibles, el programa de incentivos para la producción más limpia, sello ambiental y premio nacional de producción más limpia y algunos otros, programa presencial y virtual de capacitaciones. También, bueno, otras condiciones como es la necesidad de mucha divulgación y comunicación, compartir las tecnologías, resaltar lo positivo constantemente y capital humano también muy, muy importante. Gracias. Gracias. Estamos en priorizar presupuesto también, Roberto, ¿no? Fortalecer capacidades institucionales, priorizar presupuesto para la promoción de buenas prácticas, lo que depende de la voluntad política de los tomadores de decisiones. ¿Sí? Exacto, ¿no? Muchas de esas cosas tienen que ver con la voluntad política.
Ok. Si no hay más comentarios, yo sugeriría también, ya para intentar mantener más o menos el tiempo y no quitar mucho tiempo de lo que en principio se había establecido, podríamos pasar ya a la tercera pregunta, ¿no, Marcos? Sí, sí, gracias. Sí. En el slide, ustedes van a ver la tercera pregunta, igual, ¿no? La pregunta es, ¿qué rol deben desempeñar el PNUMA, el Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional en general para abordar las brechas y los desafíos que se han destacado durante las discusiones que hemos tenido hasta este momento, ¿no? ¿Qué rol? ¿Cuál es el rol? Entonces igual se activa el slide y ustedes por ahí ponen las palabras que se les vienen a la mente sobre este tema, sobre esta pregunta y después las discutimos. Comunicación y divulgación, incidencia política, gestión de recursos, asistencia técnica. También lo pueden enviar por el chat y nosotros lo ponemos en el mail. Yo estoy subiendo lo del chat. Bueno, creo que estamos copiando ya algunas de las del chat también aquí al slide, pero simplemente por repetir algunas, sea un referente, involucramiento efectivo, orientadores, canalizador de recursos para la capacitación y la implementación. Roberto hace un comentario bastante interesante, pero cierto, ¿no? Voy a reuniones en las cuales se sirven bocadillos altos en azúcares, vasos plásticos, salones grandes alumbrados y con aires acondicionados. Roberto aquí nos llama pues a la coherencia, a la consistencia también, ¿no? Entre nuestros actos y nuestros discursos. Es un comentario con amor y verdad. Roberto. Okay. Pero sí, no todo está mal. One Planet Network me parece a mí que es un excelente ejemplo de lo que Naciones Unidas está intentando hacer para casualmente ser más eficiente en el uso de sus recursos y dar un buen ejemplo. Ahora se están discutiendo, ustedes saben, las directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y Nutrición, sobre sistemas alimentarios y nutrición. Y bueno, yo estoy participando en las discusiones esta semana y la semana anterior, preparándonos con la misión de Costa Rica ante Naciones Unidas. Y casualmente una de las observaciones que hacemos es que el documento es todo que los países hagan, y nosotros decimos, no, los países y los organismos internacionales, porque o sea, somos parte de todos de la misma fiesta, entonces por lo tanto vamos a bailar y cantar todos. Cambio. Gracias, Roberto, gracias.
Aunque algunos comentarios más que hay aquí, como generar eco en los gobiernos para la priorización de la transformación productiva en los planes de gobierno, facilitar esos espacios a nivel regional, hacer un inventario de proyectos que estén apoyando en los distintos ministerios para que sean alineados con los temas de consumo y producción sostenible, para que sean publicados y conocidos por los diferentes actores, servir de catalizadores para el trabajo conjunto entre diferentes actores nacionales. No sé si alguien tiene algún comentario más por el chat o que quiera intervenir también, puede tomar la palabra. A mí me parece que algo que ayudaría también, que es un esfuerzo que tal vez ustedes estén de acuerdo en promover a nivel de PENUMA, es que en las reuniones estas que se clasifican como de alto nivel político, también haya la oportunidad de una forma, no sé, virtual o mediante documentales elaborados previamente, que estas reuniones tengan a manera inspiracional casos muy concretos de cosas buenas que están pasando en el mundo. Desafortunadamente tenemos un mundo donde se resalta lo negativo y lo positivo no tanto. Para que sirva de inspiración también, digamos, que no se vuelvan solamente discusiones de ese alto nivel político. Al final yo también soy un poco crítico de estas divisiones que las sociedades han hecho porque siento que estas divisiones no están ayudando tanto al bien común, pero que hayan esos casos inspiracionales que lleven a la gente a poner los pies sobre el suelo más rápidamente, tal vez, que en las reuniones, ¿verdad? Voy a ponerlo en el chat, pero por si acaso ya van a cerrar, quería decirlo antes. Gracias. Sí ya está en la pantalla. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, gracias con todos. Un comentario más, un aporte. Igual esto lo vamos a pasar, como dicen, en formato de una ayuda a memoria, una minuta de la reunión. También queda abierto, como vamos a ver a continuación, los canales de comunicación, aquellos países que tienen políticas integrales, consistentes, como las hemos descrito ahora, nos pueden enviar por correo electrónico. Ahí veo que Honduras tiene, varios países han presentado casos de políticas, instrumentos de políticas, y también si tienen información sobre los casos de buenas prácticas, por supuesto que son bienvenidas, ¿no? Entonces, tenemos aquí los datos de contacto, ¿sí? Los datos de contacto y ¿no? para los aportes y las recomendaciones. Para los aportes y recomendaciones, considerando las preguntas que hemos ahora recorrido, lo pueden por favor enviar hasta el 30 de septiembre a Ignacio, a Claire, que es de la División de Economía, o a mí, a Marcos, a estos correos electrónicos. Son más que bienvenidas las recomendaciones, por supuesto. Y si tiene información sobre las políticas integrales y coherentes y buenas prácticas en su país, hasta fines de octubre, lo pueden enviar directamente a mí y nosotros vamos a incorporarlos en los documentos técnicos y en los informes. Ignacio, no sé si deseas hacer algún tipo de... No, bueno, simplemente por reiterar de nuevo los siguientes pasos. Toda esta información
que estamos recibiendo hoy, en conjunto con toda la información que ya nos han pasado en cuanto a esas políticas y las buenas prácticas también, que hemos recogido ya bastantes casos, todo eso se va a compilar todo y como decimos, se va a compilar ya también con el resto de regiones y se generará este informe. A nivel específico, reitero, se generará una minuta de esta sesión que la vamos a compartir con todos ustedes por si tuvieran algún comentario o quisieran añadir algún dato más. Y bueno, reiterar que tanto desde la oficina regional del PENUMA como en este caso con nuestros compañeros del Grupo GEA, vamos a estar siguiendo apoyando y siguiendo recibiendo esta información. Agradecerles de nuevo mucho por su tiempo y se me olvidaba también decir, esta reunión la vamos a tener también la semana que viene, el día 15, con los países del Caribe de habla inglesa, justamente para, bueno, al final eso como región de América Latina y el Caribe y no olvidarnos de nuestros países hermanos de habla inglesa. Entonces, también la vamos a tener el día 15 y poder consolidar esa visión de toda la región. De nuevo, muchísimas gracias. Espero que tengan un muy buen resto del día y seguimos en contacto. Y bueno, agradecer también a Marcos y a todo el equipo de Grupo GEA por el apoyo que nos están dando. Muchas gracias. Que tengan excelente semana. Chao. Gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a todos, hasta luego. No te lo saquen pegados. Gracias, hasta luego. Gracias, que tengan un buen día y cuídense. Saludos.